Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. También un saludo muy especial para todos aquellos que siguen esta celebración por los medios de comunicación social. Queridos hermanos, nuestra Iglesia está viviendo un momento de gracia muy especial y no podemos ser indiferentes ante estos acontecimientos. Me refiero al encuentro que el Papa Francisco está teniendo en Panamá con los miles y miles de jóvenes del mundo entero. Lo que viene a llamarse la JMJ, versión 2019. Es un encuentro de fe y de diálogo entre el Papa y la juventud. Es un momento también de búsqueda a tantas respuestas como hoy se plantean nuestros jóvenes. Y a la vez es un momento de celebración y de fe. En su primer diálogo del Papa con los jóvenes les decía: Pedro y la Iglesia caminan con ustedes y queremos decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda a movilizar, a ser más alegres y más disponibles y sobre todo a ser más testigos del Evangelio. Qué bonitas estas palabras del Papa, que también nosotros hoy tenemos que hacerlas nuestras, ser más testigos del Evangelio de lo que somos. Y les anunciaba justamente el sentido que tienen estos encuentros. Ante las diferencias y diversidades de nacionalidades y procedencias, hay un mismo ideal y unos mismos sentimientos. Eso es posible, decía el Papa, porque sabemos que hay algo que nos une, hay alguien que nos hermana, y ese alguien es Jesucristo. Ustedes, queridos amigos, han hecho muchos sacrificios para poder encontrarse y así transformarse en verdaderos maestros y artesanos de la cultura del encuentro. Un encuentro que lleva repitiéndose 21 años a lo largo de la historia, que lo comenzó el Papa San Juan Pablo II. Encuentro entre los jóvenes y encuentro con Dios, que da la seguridad de saber que hemos sido amados por un amor entrañable, que nos queremos y no podemos callar, un amor que nos desafía a responder de la misma manera, con amor. Es el amor de Cristo que nos apremia, y hoy justamente esta expresión del Papa la tenemos más fuerte en nuestra realidad de aquí de Bolivia. El amor de Cristo nos apremia. Palabras que no solamente son para los jóvenes, sino para cada uno de nosotros en estos momentos difíciles por los que está pasando nuestro país y tantos otros países. Encuentro en la fe que rompe todas las barreras. En particular, queridos hermanos, también quisiera referirme a encontrarnos hoy reunidos en esta mañana mediante el recuerdo, la oración y la Eucaristía con nuestros hermanos de Venezuela, solidarizándonos para que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y mediante el diálogo lleguen al entendimiento mutuo para buscar caminos de paz para el país. Desde Panamá, el Papa Francisco exhortaba al cuerpo diplomático a buscar caminos de diálogo, caminos de encuentro, caminos de solidaridad. Esto supone un compromiso en el que todos tengamos la osadía de construir una política auténticamente humana, que ponga a la persona en el centro como corazón de todo. Construir una política verdaderamente humana que ponga a la persona como centro de todo. Queridos hermanos, desde esta perspectiva que está viviendo nuestra Iglesia y que estamos viviendo con nuestros hermanos también de Venezuela y de tantos países donde están viviendo momentos muy duros, escuchamos la palabra de Dios. Y las lecturas que acabamos de proclamar nos invitan ¿a qué?
a dejarnos enseñar e interpelar por la palabra de Dios. Dejarnos interpelar por la palabra de Dios. La primera lectura del libro de Nehemías nos presenta al sacerdote Esdras con los levitas, leyendo, comentando y explicando el libro de la ley del Señor. Y descubrimos un pueblo ansioso de escuchar, hasta el punto de llorar de alegría por todo lo que salía de esa palabra de Dios, de la ley, que era la ley de Dios. Un pueblo que había sufrido la persecución y la destrucción, pero que ahora se sienten consolados y animados al saber que Dios está en medio de ellos, que no les ha abandonado y que siempre renueva la alianza y de amor, como la hizo también un día con sus antepasados. Y eso mismo, queridos hermanos, sabemos también nosotros al escuchar la palabra de Dios. Dios cada domingo renueva la alianza con nosotros al escuchar su palabra. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Evangelio que acabamos de proclamar de San Lucas nos presenta también a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Es su pueblo. Ellos son sus vecinos, sus amigos. Y entró, nos dice el Evangelio, en la sinagoga como era su costumbre, los sábados, y le entregaron el libro del profeta Isaías y encontró el pasaje donde estaba escrito. Ese pasaje donde nos narra justamente la misión que tiene Jesús, para qué ha venido a este mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. Y terminó diciendo: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Queridos hermanos, después de escuchar este Evangelio, también nosotros podemos decir: hoy se cumple en nosotros esta escritura que acabamos de proclamar. ¿Para qué nos ha llamado el Señor y cuál es la misión que tenemos cada uno de nosotros como cristianos? No cabe duda que el Evangelio debe suscitar en nosotros muchas preguntas. Y la primera y principal de todas es: queridos hermanos, ¿cómo vivimos nuestro compromiso bautismal? ¿Cómo vivimos nuestra fe? Es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. La fe no es solamente decir que creemos, es ante todo vivir y testimoniar, de manera que se nos identifique con el vivir de Jesucristo. Es decir, vivir como Él vivió, hacer lo que Él hizo, construir el reino que Él nos proclamó. En el Evangelio de hoy se dice que Jesús primero se siente ungido por el Espíritu de Dios. Se siente amado por Dios y desde ahí toda su vida está en función del Dios como Padre. El bautismo configura nuestra vida también con un nuevo estilo de ser. El bautismo nos habla de identidad y de vocación para proyectarnos después en medio del mundo con un compromiso claro y un compromiso valiente para dar testimonio de nuestra fe. El Espíritu que empujó a Jesús al desierto y se manifestó en el bautismo diciendo: este es mi Hijo muy querido, el elegido, escúchenlo. Es el mismo que nos dice a nosotros cuál es la misión que debemos tener en el mundo de hoy. Jesús se siente enviado a 4 grupos de personas: los pobres, los que están en esclavitud, los ciegos y los oprimidos. Eran las personas con las que se encuentra todos los días y tiene conciencia de que no puede pasar de largo sin buscar una respuesta para ellos. Esos mismos sectores del pueblo de Dios nos desafían hoy a nosotros, los pobres, los cautivos, los ciegos y todos aquellos que están viviendo bajo la opresión. Cuando Jesús se acerca a las multitudes, nos dice el Evangelio,
que se le conmueven las entrañas porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Él ha venido para salvar a todos, ricos y pobres, blancos y de color. Pero tiene conciencia también, queridos hermanos, que hay que comenzar por lo más urgente, por aquellos que carecen de lo indispensable: los pobres, los desheredados, los perseguidos. El Papa San Pablo VI decía en la carta Evangelii Nuntiandi: la Iglesia o es misionera o no es Iglesia. Y nosotros podemos decir de la misma manera con esa frase del Papa: la Iglesia o está con los que sufren y necesitados, o está con los pobres, o deja de ser Iglesia. Es una afirmación, queridos hermanos, que nos tiene que cuestionar profundamente. La Iglesia o está con los pobres o no es Iglesia. El Evangelio que predica Jesús y el Evangelio que sigue anunciando la Iglesia es, y tiene que ser para el mundo de hoy, buena noticia. Por eso la Iglesia, es decir, cada uno de nosotros, no podemos callar por ninguna razón el anuncio de esta verdad. No es un capricho, no es hacer política, es el mandato del Señor. Vayan y anuncien a todos los pueblos lo que yo les he enseñado. Y los apóstoles se fueron predicando y testimoniando con su vida hasta con la muerte el misterio y el mandato del Señor. Sí, queridos hermanos, lo es, el Evangelio es buena noticia para los pobres y a veces resuena como amenaza para los poderosos y para los que están en el poder. Es cierto que el Evangelio puede y debe molestar, sobre todo molesta cuando ciertos sectores se sienten desnudados por la delincuencia en que están atrapados. Molesta el Evangelio a los ricos cuando su riqueza no es fruto de su trabajo, sino del robo y de las negociaciones oscuras. Molesta cuando el dinero es fruto de la injusticia o de componendas fraudulentas. Y eso mismo le sucedió a Jesús entre los suyos, que querían, nos dice el Evangelio, después del párrafo que hemos leído hoy, querían echarlo por la vertiente de la montaña donde estaba edificada la ciudad. El Papa Francisco, para animar a los jóvenes en Panamá y en el seguimiento de Jesucristo, poniendo en él toda su confianza, citaba palabras del santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien decía: el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes que hay que cumplir o de prohibiciones que nos coartan la vida. Si así fuera, el cristianismo resulta muy repugnante. El cristianismo, queridos hermanos, es una persona que me amó tanto que reclama y pide amor de nuestra parte. El cristianismo es seguir a Jesucristo. Ser cristiano hoy es hacer nuestro el mensaje de Jesús en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Queridos hermanos, que estas palabras del Evangelio se queden grabadas en el profundo de nuestro corazón, para que de verdad salgamos de aquí ¿a qué? A ser buena noticia, porque también cada uno de nosotros hemos sido ungidos y marcados por el Espíritu el día de nuestro bautismo, y hacer realidad que ese bautismo lo llevemos adelante en la vida de cada día. Que así sea.